ciudadanos diputados e integrantes de la mesa directiva, ciudadanas, ciudadanos diputados que integran la plenaria de esta representación popular, señoras y señores, miembros de los medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. La que suscribe diputada Araceli Alegría Alvarado González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta honorable 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción primera, 229, 231, párrafo primero del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231. Someto a consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se modifica la fracción segunda del artículo 59, se reforman y modifican las fracciones primera y 26 del artículo 61, se modifica el primer párrafo del artículo 64 y se reforman y modifican las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 64. Asimismo, se reforma el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero en vigor. Lo anterior al tenor del siguiente exposición de motivos. El municipio es piedra angular del sistema jurídico guerrerense y célula básica del federalismo colaborativo, por ser este orden de gobierno el más cercano a la gente, lo que motiva la constante preocupación y ocupación de esta representación soberana a efecto de hacer congruente su legislación orgánica y reglamentaria con la dinámica de una realidad expuesta constantemente a la impetuosidad de los cambios de una sociedad analítica, crítica, demandante y propositiva. Que el viernes 10 de junio del año 2011 representa una fecha crucial para todos los mexicanos, porque se modificó de manera sustancial nuestro sistema jurídico nacional, ya que este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se modificaron 11 artículos y la denominación del capítulo primero del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorporó la filosofía de los derechos humanos a nuestro máximo ordenamiento. No se trató solo de una sustitución oficiosa de nombres o de una reforma cosmetológica, constitucional y jurídica, sino de una internacionalización de los derechos humanos, la más importante en los últimos 100 años, haciendo más vasto nuestro sistema jurídico mexicano, brindando protección a las personas y constituyendo a estas un eje primordial de toda institución pública. Entre sus rasgos fundamentales tenemos que primero hace una diferenciación entre individuo y persona. Segundo, contempla como sujetos de derechos humanos a las personas colectivas o jurídico-colectivas, sobre todo aquellas de derecho privado y que no tengan un carácter personalísimo. Tercero, reconoce la existencia de los derechos humanos, no desde un Estado otorgante, como lo plantea el positivismo jurídico, sino desde la dinámica naturalista, en un Estado que solo se limita a reconocer derechos fundamentales, que son preexistentes a la organización jurídica estatal, con un listado abierto y con posibilidades de incorporar progresivamente otros, constituyéndose en la base misma de la dignidad humana. Cuarto, la consignación de los derechos humanos no se limita a los 29 artículos que consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que abarca un criterio internacionalista que tiene su santuario normativo la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que entró en vigor el 22 de noviembre de 1969 y vigente en nuestro país luego del trámite parlamentario con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981 y que su artículo 29 enuncia que ninguna disposición de la presente convención puede ser
ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados, partes, grupo o persona suprimir el goce de ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. En nuestra entidad guerrerense, la Constitución Política Local prescribe inicialmente en su artículo 2, que es la dignidad base de los derechos individuales y colectivos de la persona, y consigna a los derechos humanos como valores superiores de orden jurídico, político y social, donde destaca de manera prioritaria la libertad, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, el pluralismo democrático e ideológico, el laicismo, el respeto a la diversidad y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Pero además, nuestra Constitución Política Local dedica el título 2 de su contenido denominándolo Derechos Humanos y sus Garantías, que divide en 2 secciones de su articulado, que comprende de los artículos 3 al 14. La primera sección, dedicada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la segunda sección, de los derechos de los pueblos indígenas afromexicanos, en la que asientan las reglas sobre las que han de desplegarse los derechos humanos, agregando a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1. El principio de máxima protección, según se evidencia en el párrafo 2 del artículo 4, lo que nos coloca como una legislación local de avanzada. En este orden de ideas, considerando de vital necesidad contemplar en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero normas que potencialicen estas prerrogativas, asignando dentro del órgano de gobierno más cercano a la sociedad, como lo es el ayuntamiento, deberes específicos que den materialidad a la intencionalidad de las normas, así como cada uno de sus miembros. Así que, siguiendo la naturaleza jurídica que tienen los regidores en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que es la de vigilar, supervisar y cuidar la buena marcha de la administración municipal, tal y como se perceptúa el tenor del artículo 59, fracción 2 de la citada Ley Orgánica, aspiramos a modificar la denominación del ramo de Educación y Juventud para denominarla de Educación, Niñez, Adolescencia y Juventud, a efecto de dotar de mayores responsabilidades de la gobernanza de los ayuntamientos, sobre todo si parte de datos duros que señalan algunas fuentes, como el Diario Nacional Milenio del día 5 de noviembre del año en curso, que documentado en datos del INEGI, un niño o adolescente es ejecutado cada hora. En esta iniciativa también proponemos adicionar las fracciones 1 y 26 del artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, donde se contemplen las facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de gobernación y seguridad pública. Primeramente, la fracción primera, la observancia de los tratados de derechos humanos del Estado mexicano, donde él forme parte, la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Guerrero y las leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales, sobre todo en la promoción, respeto, protección y garantía de los mismos. Todo ello conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima protección, que atiendan a prevenir, investigar, sancionar y reparar en los parámetros de su competencia las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, en la fracción 26 del mismo artículo, pretende estatuir como ingrediente bilateral de la norma que los ayuntamientos en materia de gobernación y seguridad pública, al expedir los bandos de policía y buen gobierno
y los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, privilegien siempre la filosofía y vigencia de los derechos humanos, poniendo especial énfasis en la igualdad de género en los términos que mandatan los instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano forma parte. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las normas que le emanan. También en esta iniciativa que tengo a bien presentar ante ustedes, pretendemos sustituir la denominación "son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de educación y juventud", que yace en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por la que note "son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de educación, niñez, adolescencia y juventud para dar una cobertura de mayor amplitud a las prerrogativas, deberes de los ayuntamientos, al ampliar el amparo que deben de tener sobre la niñez, la adolescencia y la juventud, no solo como órgano colegiado, sino también en sus responsabilidades específicas. Nosotros partimos que la niñez debe entenderse bajo el patrocinio del artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que atiende como niña o niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Pudiera parecer tautológico los términos adolescencia y juventud, sin embargo, existen diferencias que las separan y las identifican plenamente. La Organización Mundial de la Salud, organismo especializado de la ONU, define adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y ante la edad adulta entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes de la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos ideológicos y biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Ahora bien, la misma Organización Mundial de la Salud postula que la juventud comprende en general el rango de edad entre los 18 y los 27 años, aun cuando reconoce, por ejemplo, que puede haber discrepancias entre la edad cronológica, la biológica y las etapas del desarrollo, o también grandes variaciones debidas a factores personales y ambientales. No resulta impertinente señalar que las etapas del género humano tienen una estrecha relación de difícil y precisa separación. La iniciativa pretende volver a dar vida a las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, hoy derogadas, incorporando a las prerrogativas y obligaciones de los ayuntamientos de la entidad en la fracción segunda el diseñar, gestionar, implementar y evaluar los procesos de formación, información y capacitación permanente en materia de derechos humanos en las instituciones educativas de su municipio y en grupos sociales informales. En la fracción segunda del artículo 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, pretendemos que los ayuntamientos promuevan, respeten y protejan, garanticen los derechos humanos dentro de la jurisdicción, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y de máxima protección a través de conferencias, pláticas y cursos de capacitación a servidores públicos y organizaciones sociales con el objeto de prevenir, investigar, sancionar y reparar los parámetros de su competencia, las violaciones de los derechos humanos en los términos establecidos en la ley. En la fracción tercera del artículo 64 de la Ley Orgánica, nos proponemos establecer como una atribución deber de los ayuntamientos el establecer en planes, programas de trabajo y políticas públicas transversalizados que lleve a cabo, así como en sus autoridades auxiliares, la prevalencia de principios rectores de interés superior, igualdad sustantiva, no discriminación, inclusión e interculturalidad, autonomía progresiva pro persona, accesibilidad,
y corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades para la protección y desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, que dicho sea de paso, la Constitución Política Local llama el principio supremo de protección a la niñez. El propósito de dar vitalidad jurídica al encabezado del artículo 64, así como las fracciones primera, segunda y tercera del citado artículo, tiene como objetivo dar congruencia a la ley orgánica del municipio libre, incluso con la fracción segunda del artículo 59, que también proponemos, y hacer la expresión en sus instrumentos internacionales, nacionales y locales que coexisten en la entidad, sobre todo en materia de derechos humanos. Estas adiciones, modificaciones y reformas que consideramos indispensables, las comparte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de su presidente, el maestro Ramón Navarrete Magdaleno, auxiliándonos en sus comentarios para dar solidez y un criterio interdisciplinario a esta iniciativa, toda vez que si entra en vigor, tendrá la virtud que sus normas estarán vigiladas estrechamente con el criterio vigilante y sin relevo que tienen los regidores al ampliar el ramo de sus atribuciones, como ya lo hemos señalado anteriormente. Finalmente, proyectamos adicionar la primera parte del párrafo primero del artículo 72, donde se describe conceptualmente la función del presidente municipal, enfatizándolo como representante del ayuntamiento y jefe de la administración municipal en los términos de ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones, las que en todo momento serán respetuosas de los derechos humanos contenidos en la legislación. Esta visión incorpora a una naturaleza misma de la representación del ayuntamiento y del jefe de la administración municipal el deber de observar de los derechos humanos. En el resultado final se encuentra el presidente municipal ejecutor por excelencia, haciendo sus resoluciones sean respetuosas de los derechos humanos. Compañeras y compañeros diputados, estas son las consideraciones cardinales que inspiran la iniciativa que presento ante esta plenaria, convencida que las mujeres y los hombres que conformamos esta 62ª legislatura pueden tener diferencias secundarias, pero estas sucumben ante el interés superior que nos orienta y que es el interés superior del pueblo de Guerrero. Por tal razón, pido a la mesa directiva tenga a bien darle el turno que marca la ley orgánica del Poder Legislativo y en su momento solicitar la adherencia de todas y todos ustedes a esta iniciativa de reformas y modificaciones a la ley orgánica del municipio libre del estado de Guerrero, para seguir haciendo de esta representación popular no tribuna para llevar a cabo soterrados concursos de oratoria, sino un espacio donde se debaten libre, abierta y democráticamente las ideas, subordinando las divergencias menores, motivándonos por el afán que por el bienestar de Guerrero no hay razón que valga. Siempre he creído que las y los guerrerenses somos producto de nuestra historia y que esta es valor que la sostiene y protege nuestros principios y valores. Las y los diputados de la 62 legislatura no caminamos al tanteo o por ocurrencias. Por eso, no desmayaremos en seguir construyendo una patria a la altura de quienes nos precedieron y a la medida de los anhelos de los millones de guerrerenses que representamos. Es cuanto.